Hola, hoy hablamos de YouTube Ads y además vamos a hablar de algo muy interesante, vamos a hablar de cómo hacer lanzamientos en YouTube Ads, muy interesante, y para ello hoy tenemos a Xavi Esqueruela, que va a hablarnos y va a contarnos un poquito su experiencia haciendo este tipo de, de lanzamientos, haciendo anuncios y trabajando con la publicidad en YouTube, que a nosotros nos encanta y a mí me encanta hablar de eso en este canal y por eso quería tenerlo aquí para que nos cuente sus experiencias. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando. Bien. Un placer estar aquí charlando un ratito contigo. El Eh, placer, el placer es mío. Bueno, hemos hablado tú y yo acerca de un poco de cómo trabajar con YouTube Ads, hemos intercambiado alguna información, me has dado muy buenos consejos y por eso te quería tener a ti hoy aquí, porque además vamos a hablar de algo que yo creo que a la gente le interesa. Pero antes de entrar a fondo hablando de los lanzamientos, de cómo hacer lanzamientos con YouTube Ads, preséntate para todos los que todavía no te conozcan. vale. Bueno, yo soy Xavi Esquirihuela, llevo ya pues más de 10 años dentro de todo este ecosistema digital, ¿no? Sobre todo muy enfocada a todo lo que tiene que ver la publicidad digital, la gestión de la inversión, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues muy enfocado a la parte de Google, muy enfocado a la parte de Facebook y desde hace aproximadamente un año, más o menos, muy centrado en todo lo que tiene que ver la parte de YouTube Ads. Claro, eso es lo que te quería preguntar. Porque es verdad que sí, que todos los que llevamos mucho tiempo trabajando con Google además, pero ¿cómo fue que te pusiste a trabajar y a investigar trabajando con la publicidad en YouTube? Bueno, yo siempre he sido una persona de probar cosas, sobre todo lo que son novedades, pues como las cosas no se saben si funcionan o no hasta que no se prueban, yo soy partidario de probar y yo llevo muchos años gestionando inversiones en YouTube, pero sí que es cierto que antes YouTube era un canal que funcionaba muy bien para toda la parte de branding, pero cuando lo enfocabas a la parte de performance, pues quizás no daba el rendimiento que esperábamos, ¿no? Pero es desde hace, pues esto, un añito aproximadamente, que ya pues nuestros account managers de Dublín de Google nos recomendaban pues enfocar los anuncios de YouTube a la parte de performance, ¿no? Porque había nuevas audiencias un poquito más enfocadas a la conversión y demás. Y bueno, estuvimos probando y lo cierto es que todo lo que nos decían era verdad. Empezábamos a aplicar estrategias de YouTube Ads enfocadas a conversión, enfocadas más a performance, y los datos nos decían ostras, que era un canal muy rentable y un canal que generaba pues una rentabilidad, ¿no? A términos de conversión, a términos de venta, a términos de captación. Y fue allí cuando realmente nos dimos cuenta de que era un muy buen canal. Sí, la verdad es que es una oportunidad muy interesante YouTube Ads, ¿no? Yo también llevo trabajando con la herramienta mucho tiempo y es cierto todo lo que dices. Cada vez funciona mejor, cada vez funciona mejor en las campañas de performance, cada vez funciona mejor las conversiones en YouTube Ads y la verdad es que merece la pena testearlo. Por eso hoy íbamos a hablar de algo que yo creo que le interesa a mucha gente, ¿no? Que son los lanzamientos, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, primero nos vas a explicar un poco qué son los lanzamientos para todo aquello y aquella que no sepan todavía de qué se trata o de qué vamos a hablar. Pero está claro que estamos en un buen momento, ¿no? para empezar a testear o incluso ya a trabajar con lanzamientos de YouTube. Cuenta un poco así, haz un resumen rápido de lo que son los lanzamientos de infoproductos. Sí, digamos que los famosos lanzamientos que ahora se aplican tanto, ¿no? Es una manera de hacer la difusión de un producto digital normalmente, pero trabajando muy bien lo que es el funnel, ¿no? Incluso, pues bueno, cuando estás vendiendo un producto, claro, este producto no se lo puedes mostrar a una persona o no le puedes transmitir la intención de que lo compren a una persona que no conocen el producto o que no te conocen a ti, porque es que no te lo van a comprar, ¿no? Tienes que trabajar un embudo muy bien hecho, darte a conocer a ti como marca, dar a conocer el producto y todas estas personas que hayan mostrado algún interés en este producto de alguna manera, pues entonces ahora sí a estas personas les puedes mostrar anuncios más enfocados a que compren ese producto, ¿no? Pero digamos que hay que trabajar muy bien este funnel y en estos lanzamientos lo que se suele hacer es dividir este funnel en tres fases. Una primera fase que es la fase de captación, que consistiría en, pues bueno,
hacer una acción para conseguir mayor volumen de leads, gente que se quiera registrar, que normalmente lo que se hace es motivarlos a que se registren a un evento gratuito o a un webinar, ¿no? Donde se va a aportar cierta información de valor, pero totalmente gratuito, ¿vale? Entonces, en esta fase de captación normalmente se consigue, dependiendo de la inversión que quieras realizar, evidentemente, pero se consigue un volumen de leads bastante grandes a un coste muy bajo, porque estás ofreciendo algo gratis, y cuando ofreces algo gratis a la gente le cuesta muy poco registrarse, ¿no? Entonces, en esta fase de captación intentas esto, conseguir el mayor volumen de leads y el mayor volumen de usuarios registrados a este evento gratuito, y luego pues pasaríamos a la fase de recordatorio, que lo que intentamos en esta fase es todas estas personas que se han registrado al evento gratuito, pues claro, intentar que asistan a este evento gratuito, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que la fase de captación se inicia unas 2 semanas antes de este evento gratuito, y no es lo mismo una persona que se registra 2 días antes del evento que una persona que se ha registrado 2 semanas antes, ¿no? La gente se lo olvida. Y es por eso claro, entonces es por eso que se llevan a cabo estrategias de recordatorio, donde se hace una inversión publicitaria para llegar a aquellas personas que se registraron, para ir diciéndoles, hey, que quedan 5 días para el evento, quedan 3 días, o hoy es el gran día, ¿no? Cuando aplicas estas pequeñas acciones publicitarias en la fase de recordatorio, lo que haces es aumentar el porcentaje de asistencia, que al final es lo que te interesa, ¿no? Claro. Y luego habría la tercera fase, bueno, que para mí es de las más importantes, que es la fase de venta, que al final es la fase que te va a dar una rentabilidad, ¿no? Y al final todo lo que se hace antes es para llegar a esta fase. Y aquí sí, lo que se hace es mostrar un mensaje muy enfocado a la venta del producto a todas aquellas personas que asistieron al evento gratuito, ¿no? Entonces, es mucho más fácil vender tu producto a unas personas que tú ya les has aportado valor en algún momento, como ha sido en este evento gratuito, que no a personas que pues esto, lo que decíamos antes, ¿no? Que no te conocen, no saben que tu producto puede darles una solución a su problema. Y bueno, las fórmulas de lanzamiento consisten básicamente en esto, en ir acercando al usuario desde la fase más lejana del funnel hacia el momento más cercano de decisión. Bueno, y por ejemplo, yo sé y me imagino que la mayoría de la gente también, sobre todo los que ya han trabajado en lanzamiento o por lo menos ya conocen esta fórmula, ¿no?, de marketing, ¿cuáles consideras tú que son las diferencias más interesantes entre hacer un lanzamiento, por ejemplo, en YouTube o en hacerlo, por ejemplo, en Facebook Ads, que es donde lo hace o lo está haciendo la mayoría de la gente? Sí, es cierto que normalmente estos lanzamientos o estas estrategias de lanzamiento se han enfocado mucho a la plataforma de Facebook, siempre. Y es normal porque ha funcionado muy bien. Tanto en la fase de captación, porque te genera leads muy baratos, como en la fase de venta, ¿eh? Pero sí que es cierto que cada vez más se está implementando YouTube en esta estrategia. Y básicamente es porque, claro, los costes no son los mismos que en Facebook. Esto ya lo sabes tú también, Fernando, pero la red publicitaria de Facebook cada vez está más colapsada, cada vez hay más anunciantes invirtiendo en esta plataforma, y contra más empresas hay invirtiendo en esta plataforma, lo que ocurre en Facebook es que cada vez hay menos usuarios activos. Por lo tanto, oferta y demanda, los CPMs aumentan. Y esto es algo que en YouTube no ocurre. En YouTube no ocurre porque cada vez hay más contenido. O sea, cada minuto se suben 300 minutos de contenido en YouTube. Por lo tanto, cada minuto que pasa hay más espacios publicitarios en YouTube. Y los costes pues, son mucho más baratos que en Facebook. Entonces, todos los anunciantes se están dando cuenta cada vez más y están derivando pues, presupuesto de Facebook Ads, a lo que siempre habían dedicado la gran parte de la inversión, hacia la parte de YouTube. Sí, muy, muy interesante. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Facebook está bastante saturado, de hecho los costes están subiendo, la verdad es que es el momento de probar. Y lo que dices de YouTube es muy, muy interesante, es cierto. En YouTube cada día hay contenido nuevo, por lo tanto hay espacio disponible que se crea cada día y eso es muy, muy interesante. Bueno, cuéntanos un poco
tus experiencias haciendo lanzamientos utilizando YouTube Ads? Pues mira, yo empecé con un lanzamiento en concreto en el que, bueno, había una agencia que se encargaba de la parte de captación en Facebook Ads y quisieron contar conmigo para complementarlo con una acción en YouTube. Ostras, fue curioso porque ellos estaban muy contentos con los resultados que obtenían en Facebook, a pesar de que cada lanzamiento les salía un poquito más caro y que cada vez les salía el cliente un poquito más caro, ¿no? Fue implementar la parte de YouTube bueno, rápidamente vimos que los costes por lead en esta fase de captación eran mucho más bajos que lo que se estaba consiguiendo en Facebook, ¿no? Inicialmente la repartición de presupuesto estaba pensado en dedicar un 80% en la parte de Facebook y un 20% en la de YouTube. Pero bueno, vimos estos resultados que estábamos consiguiendo en la parte de YouTube y lo cierto es que empezamos a pivotar presupuesto hasta llegar al momento de que YouTube se llevó el 70% de este presupuesto y fue la parte de Facebook que se llevó el 30%, ¿no? Y bueno, a partir de allí, en cada lanzamiento de este cliente en concreto, es YouTube el que se está llevando la gran parte de la inversión, tanto de captación como en la fase de venta. Entonces, mi experiencia con lanzamientos aplicando la parte de YouTube, pues la verdad es que muy interesante. O sea, es un canal que recomiendo que aquellos anunciantes que no lo estén utilizando y que estén dedicando la gran parte de sus recursos a Facebook, que lo prueben, evidentemente con una muy buena estrategia detrás, una muy buena segmentación y sobre todo con anuncios lo suficientemente atractivos como para que capten la atención del espectador, pero que lo prueben, porque se van a dar cuenta de que hay otros canales más allá de Facebook y además canales con muy buen rendimiento. Qué interesante. La verdad es que yo también he probado, he testeado hacer algún lanzamiento en YouTube y es sorprendente. La verdad es que es sorprendente conseguir unos costes por lead muy bajitos, llegar a muchísima gente. A mí lo que más me gusta de YouTube también es la capacidad que tenemos de que la gente vea los vídeos, ¿vale? La atención. Cuando alguien está en YouTube, pues tiene mucha más la atención puesta en ver vídeos, ¿no? Que no cuando están en Facebook. Es súper interesante. Bueno, y vamos a hablar un poco, bueno, ya que estamos metidos en el tema de lanzamiento y demás, a la hora de crear tú, por ejemplo, de trabajar con un lanzamiento en YouTube, ¿vale? Solo en YouTube, aunque bueno, también se pueden hacer en otros canales el tema de captación del lead, ¿no? ¿Cómo creas el embudo a la hora de trabajar con anuncios en YouTube? ¿Cómo te lo planteas? Pues es interesante lo que me preguntas porque sí que es cierto que es súper importante trabajar un mínimo de embudo, ¿no? Yo en YouTube normalmente lo que hago es, pues bueno, la gran parte de la inversión enfocarla a la parte más alta del funnel, que es la que nos va a servir para detectar ciertas audiencias bueno, que pueden ser interesantes para luego irlas bajando, ¿no? Y en esta primera fase del funnel lo que hago es, pues bueno, buscar quizás intereses, buscar ciertos comportamientos del usuario, que puedan tener cierta relación con realmente lo que le quiero vender, pero que estén un poquito alejados del momento de decisión, ¿no? Del momento de compra. Porque te permite, cuando trabajas intereses muy amplios, con YouTube puedes llegar a mucho volumen de gente con bajo presupuesto. Y la idea es pues, detectar aquellas audiencias que viendo este anuncio en esta fase del funnel puedan demostrar cierto interés y cierto interés, pues bueno, pues quizás visualizando el vídeo, ¿no? O interactuando con el vídeo, dando like o suscribiéndose. Cualquier tipo de interacción en esta fase es interesante que la consideremos y que la utilicemos para crear audiencias que pasarán a la fase más de abajo del funnel, ¿no? Que quizás esta segunda fase del funnel es la que le podríamos llamar más de producto, más de venta, más de, pues bueno, tú que has mostrado un interés en el primer anuncio que te he mostrado, ahora sí te voy a mostrar mi producto y te voy a incluir unos ciertos call to actions para motivarte a que compres, ¿no? Evidentemente el vídeo tiene que ser totalmente diferente, o sea, en esta primera fase del funnel, claro, tenemos que adaptar muy bien el mensaje. Digamos que en esta primera fase del funnel, el anuncio, o la creatividad en este caso, tiene que ser mucho más inspiracional, mucho más emotiva,
Digamos que el usuario en esta primera fase no tiene que percibir nuestra intención de vender algo, sino, pues bueno, de crear una conexión, un vínculo entre marca y consumidor, ¿no? Y que se sientan identificados con lo que le queremos transmitir en esta primera fase. Y bueno, en la fase más de producto, pues aquí sí que nos podemos permitir, ¿no? Decir, pues mira, este es nuestro producto y estos son los beneficios que tienen, esta es la solución que te va a aportar al problema que seguramente tú ahora mismo tengas. Pues oye, haz clic y visítanos y mira nuestro producto, ¿no? Entonces, claro, aquí sí, aquí generaremos... Aquí generamos cierto tráfico, ¿no? De gente bueno, que ha visto el producto y que le ha interesado, pero claro, es difícil que en ese momento compren. Pueden haber varios motivos, por los cuales no decidan comprar, pero por la experiencia que tengo, el factor precio aquí influye mucho. Sí. Entonces, en un tercer impacto, en este caso, que sería la parte de retargeting, aquí tenemos que aportar algún valor diferencial. Es decir, si con los mensajes que le hemos transmitido hasta ahora no hemos conseguido motivarlo para que nos compre, no podemos mostrarle el mismo mensaje que anteriormente. Tenemos que aportar algo, ¿no? Y en este caso, los descuentos funcionan muy bien, o los envíos gratis, o, bueno, La garantía, ¿no? exactamente. Siempre hay cosas, claro, a lo mejor el cliente es reacio al tema de descuentos, pues bueno, no pasa nada. O sea, hay otras cosas que podemos aportar para que el cliente acabe tomando la decisión de comprarnos, ¿no? Y después, pues bueno, creo que hay una última fase que a veces la olvidamos, pero que es súper importante, que es la fase de upselling, ¿no? Al final, creo que aquel usuario que tiene más probabilidades de comprarte es aquel que en algún momento ya te ha comprado, ¿no? Siempre y Sí, cuando, totalmente. claro, siempre y cuando la experiencia haya sido buena, el producto ya ha llegado cuando tiene que llegar y demás, pues esta persona no tiene por qué no volver a comprarte. Entonces, sobre todo los mensajes aquí muy enfocados a este público, ¿no? Pues por ser cliente, por formar parte de nuestra familia, por pues, aportarle algún tipo de descuento, que se sientan exclusivos sobre todo. Y YouTube funciona muy bien para ir haciendo estos funnels, para ir creando audiencias cada vez más cercanas y con más intención cada vez. Es muy interesante lo que comentas a la hora de, por ejemplo, en la parte de arriba del funnel, ¿no? En el top funnel, lo que comentas de crear las audiencias, ¿no? Yo he hablado de eso en algunos vídeos, ¿no? Pero claro, ahora que lo mencionas, es verdad que para los lanzamientos también muy interesante. Es decir, vamos a crear primero audiencias de gente que pueda estar interesada para luego sí, por ejemplo, pues capturar un lead, ¿no? Porque ahí vamos a tener muchísimo más fácil y evidentemente el coste por lead va a ser inferior si ya tenemos una audiencia que está previamente interesada, ¿no? Eso está genial. Sí. Vale, una cosa importante. A la hora de, por ejemplo, de trabajar con tu funnel, yo he hablado en algunos de mis vídeos acerca de los métodos de segmentación que tenemos, ¿no? en YouTube Ads, que son geniales, a mí me encantan. Cada vez tenemos más opciones. ¿Qué método de segmentación consideras tú más interesante a la hora de trabajar pues en este tipo de, por ejemplo, a la hora de captación, ¿no? A la hora en el primer estadio del funnel? ¿Qué segmentación consideras tú interesante? Tú has hablado de segmentaciones amplias, ¿no? Es decir, intereses, temáticas. Yo, por ejemplo, en otras ocasiones también he hablado de las audiencias personalizadas. ¿Tú crees que sería interesante utilizar audiencias personalizadas, por ejemplo, para un poco de... la primera fase? Sí, totalmente, totalmente. Estamos hablando de tráfico frío, pero con las audiencias personalizadas, que son las que acabas de mencionar y que creo que es a las que les tenemos que dar más prioridad. A pesar de que es tráfico frío, podemos llegar a gente con un grado de intención muy elevado. Pues bueno, quizás gente que ha visitado la web de la competencia, ¿no? Una persona que ha entrado en la web de la competencia seguramente Está interesado. está interesado, exacto. Y al igual que le puede interesar el producto de la competencia, que lo ha demostrado entrando en su web, ¿por qué no le va a interesar el nuestro, no? Entonces, creo que esa es una segmentación súper potente y no es que lo crea, sino que la he probado y realmente es una de las audiencias que mejor me han funcionado. Y luego, por otro lado, las de búsquedas, ¿no? Es decir, llegar a aquellos usuarios que están realizando ciertas búsquedas en Google. Porque recordemos que, aunque los anuncios van dirigidos a YouTube,
Google a la hora de segmentar no solo tiene en cuenta el comportamiento del usuario dentro de la plataforma de YouTube. Es decir, son 7 las propiedades que tiene Google, ¿no? Hablamos de YouTube, hablamos de Google Chrome, hablamos del propio buscador de Google, hablamos de Google Play, de Google Maps. Entonces, claro, cuando pones en común todas las señales que da el usuario en todas estas plataformas, hay segmentaciones súper poderosas. Y como te comentaba, una de ellas es aquellas personas que realizan ciertas búsquedas en Google. Por lo tanto, están demostrando un interés y un grado de intención muy elevado en comprar tu producto. Pues a estas personas, más allá de mostrarles un anuncio en el buscador, en los resultados de búsqueda, cuando están haciendo esta propia búsqueda, podemos llegar a estas mismas personas a través de YouTube, cuando entran en la plataforma a navegar. Y hay un dato súper interesante, y es que el 55% de la gente que hace búsquedas de un producto en Google, luego va a YouTube a seguir investigando, a seguir explorando, a comparar y a inspirarse, ¿no? Y ese es un muy buen momento para mostrar nuestro producto, para acercar nuestra marca a este usuario, ¿no? Con un anuncio de vídeo y que, bueno, al final siempre... Formato vídeo ya lo sabemos nosotros, los especialistas de marketing, pero es el formato más poderoso para contar historias y es el formato que te permite, pues esto, ¿no? Pues transmitir mejor los valores de la marca, ¿no? Entonces, esta segmentación creo que es muy potente y sobre todo de las más en la parte más superior del funnel. Sí, también me imagino que sería interesante. Bueno, yo he testeado varias, ¿no? A mí me gustan mucho las personalizadas, ¿no? La verdad, porque van a un poco, denotan la intención del usuario, porque ya ha hecho búsquedas, ya ha visitado páginas web y la verdad es que YouTube es gigantesco y si podemos centrar un poquito el tiro, mejor, ¿no? Pero bueno, las audiencias, por ejemplo, con intención de compra también me parecen interesantes de testear en esta fase, ¿no? Porque también puede llegar a un público que pueda estar interesado en lo que tú estás ofreciendo, ¿no? Y en cuanto al tipo de vídeos, por ejemplo, con los que tú trabajas, o el tipo de anuncios, ¿no? Me refiero al tipo de anuncio de vídeos. ¿Siempre utilizas, por ejemplo, in-stream o trabajas, por ejemplo, con otro formato? Pues depende del objetivo que tenga el cliente en cada momento. Digamos que en lanzamientos, el 90% de la inversión que hago en YouTube va enfocado a un in-stream, sobre todo en un TrueView for Action o alguno que está muy enfocado a llevar tráfico hacia la página de destino. Pero, ostras, también últimamente me encuentro mucho con clientes que quieren potenciar, por ejemplo, su canal de YouTube, ¿no? Crean contenido de muy buena calidad en su canal de YouTube y se encuentran con el problema de que quizás no tiene la visibilidad que le gustaría o ya que dedican tanto recurso a crear este contenido tan bueno, pues hombre, que lo vea mucha gente, ¿no? Y para dar a conocer un canal de YouTube o para dar cierta visibilidad, aquí un InDiscovery funciona muy bien. Porque digamos que, claro, ya lo sabéis, ¿no? Pero InDiscovery te permite mostrar los anuncios en los resultados de búsqueda de YouTube. Y recordemos que YouTube es el segundo buscador más utilizado después de Google. Pero también mostrarlo en los vídeos recomendados, ¿no? Y me encuentro con muchos cantantes, por ejemplo, que sacan unos videoclips de la hostia porque son muy buenos y están muy bien currados. Y claro, y me dicen, ¿cómo lo puedo hacer? Pues bueno, pues vamos a hacer que cuando busquen a un cantante del mismo género musical al que tú estás, del que tú estás creando, ¿no? Que estás, pues que aparezcas tú, ¿no? Porque ya que están buscando a un cantante porque lo conocen a él, quizás a ti no te conocen, lo conocen a él, pues hombre, pues que cuando lo busquen a él que puedas aparecer tú y dar a descubrir tu contenido, ¿no? Y aquí un InDiscovery funciona muy bien. Por eso te digo que depende mucho del objetivo que tengas. Claro. Yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, muy bueno lo que dices de los cantantes. Claro, alguien busca un cantante similar, pues apareces tú y por lo menos la gente te conoce, ¿no? Está genial, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo también he utilizado y sigo utilizando los Discovery apareciendo en canales, ¿no? De mi propio contenido y lo que trato de hacer es generar una audiencia. Es decir, gente que vea mis vídeos para que luego la gente que esté viendo esos tutoriales concretos o de lo que sea que estoy hablando, pues luego estarán en una audiencia para que yo pueda, pues a través a lo mejor de un in-stream o demás, pues llegar a ellos para proponerles cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, me parece muy buena estrategia.
Sí, sí, porque la verdad es que a mí lo que me gusta de los Discovery, bueno, me encantan los in-string, evidentemente son muy poderosos y pueden hacer muchas cosas, pero los Discovery me gustan mucho porque el usuario elige verlo y eso denota también muchísima intención y evidentemente le va a dar un poco más de tiempo, entonces va a ver tu contenido y si el contenido evidentemente es bueno, pues vas a conseguir un poco de engagement, vas a conseguir que ese usuario pues le guste lo que estás haciendo y pues una vez que ya ha visto tu vídeo, pues tú puedes crear tus audiencias con los usuarios que han visto esos vídeos para luego pues poder ofrecerle algún producto o incluso, como hemos hablado, para un lanzamiento, ¿no? Es muy interesante lo que comentas y está muy bien pensado el hecho de aprovechar estas visualizaciones que se generan a través de un InDiscovery para luego hacer algún tipo de remarketing, ¿no? Porque sí que es verdad que las visualizaciones que tú puedas generar en un InDiscovery son visualizaciones de calidad, precisamente por lo que tú comentas, ¿eh? Porque es una visualización de una persona que ha decidido proactivamente verlo. Pero claro, este tipo de anuncios no incluyen call to actions hacia una página de destino. Entonces, muchas veces, sí, este usuario, este espectador consume el vídeo y está muy bien porque seguramente les ha aportado muchísimo, pero claro, no cerramos el círculo, ¿no? El estratégico y esto que comentas me parece súper interesante porque de esta manera sí, de esta manera, pues hombre, ya que has mostrado un interés en este tutorial mío, luego sí que te voy a mostrar un in-stream y aquí sí que te voy a llevar a mi página y aquí sí que voy a intentar que compres, ¿no? O que consumas mi producto. Así que me parece súper interesante. Sí, sí, Lo utilizo bastante y me funciona. Hablamos un poquito de remarketing, cosa fundamental, ¿no? A la hora de trabajar con un lanzamiento, porque evidentemente la parte, yo diría, bueno, no sé si la más importante, no sé si coincides conmigo, en la venta, pero el retargeting es fundamental, poder llegar a esos usuarios sobre todo a los que sí han denotado, se han apuntado al webinar o a la masterclass o lo que sea, evidentemente han decidido hacer eso, tienen interés. ¿Cómo utilizas o cómo utilizar el retargeting en YouTube de la mejor manera posible para llegar a estos usuarios, para que no se olviden o incluso para que cuando llegue el momento de la compra, pues evidentemente estar ahí y recordárselo? Pues hombre, aquí el mensaje es súper importante y el formato del anuncio también, pero sobre todo la segmentación. Es decir, hay muchos tipos de remarketing que podemos aplicar aquí, pero te pones a pensar y con mucho sentido, ¿no? ¿Cuál va a ser el que más efectividad nos pueda dar a términos de venta? El de que le apliquemos sobre una persona que ha entrado en la página de registro y no se ha registrado, o la persona que se ha registrado pero no ha asistido al webinar, o no, o el que se ha registrado, ha asistido al webinar y ha tenido una tasa de permanencia durante el webinar o durante el evento gratuito, a lo mejor el 75 o el 100%, ¿no? Evidentemente, creo que aquí lo que nos va a dar más o menos efectividad va a ser el mensaje que mostremos en cada uno de estos públicos. Es decir, una persona que se registró pero no asistió al webinar gratuito, pues si somos capaces de mostrarle un mensaje diciéndole, hey, no pudiste asistir por los motivos que sean, primero, que sepas que hay un replay, que te lo perdiste pero que está la posibilidad de que lo vuelvas a ver, y después, pues bueno, siempre adaptando este mensaje, ¿no? Y luego ya sí que he enfocado un poquito más a la venta. Una persona que se quedó durante todo el webinar, pues hombre, si en este vídeo somos capaces de decirle, hombre, tú te quedaste todo el webinar, estuviste durante la hora que duró el webinar, ¿por qué no entras, miras el producto y tal y cual, ¿no? Entonces, creo que la clave es esta, que el usuario se sienta muy identificado con el mensaje que le queremos trasladar y esto solo ocurrirá si creamos audiencias muy específicas, muy bien segmentadas y trabajamos, pues esto que decíamos, ¿no? El funnel con mensajes súper adaptados y esto al final repercute en tasas de conversión más altas, pero en CTRs muy altos, ¿no? CTRs, porcentajes de visualización, porcentajes de vídeo al 75%, al 100%, y esto a YouTube le gusta mucho. Son tasas que al final te van a aportar cierto nivel de calidad y a la hora de reducir costes, a la hora de aumentar o maximizar resultados, pues te van a ayudar mucho, ¿no?
Pues sí, muy interesante, la verdad es que sí. Llevamos desde el principio comentando pues que evidentemente los anuncios en YouTube y evidentemente vamos a hablar de los vídeos, ¿no? Es muy importante, bueno, yo creo que es lo más importante, ¿no? A la hora de trabajar en YouTube es lo más importante, no nos podemos olvidar del vídeo, ¿no? O mejor de los vídeos, ¿no? Háblame un poco según tu experiencia, ¿no? El tipo de vídeo que sería lo ideal a la hora de trabajar, es decir, de grabar o de tener un guión o la idea, el tipo de vídeos más interesantes a la hora de utilizar o de trabajar en un lanzamiento, y también si es interesante tener uno, tener dos, tener varios. Sí, bueno, digamos que hay varias recomendaciones que sí que es cierto que cuando se aplican a la hora de editar el vídeo acaban viéndose totalmente repercutidos favorablemente en los resultados, pero estas recomendaciones variarán dependiendo del formato de vídeo, del formato de anuncio y del objetivo que tengamos y demás, ¿eh? En este caso, como estamos hablando de lanzamientos, que el 90% del presupuesto va a un in-stream, como ya sabéis, el in-stream es el que se muestra dentro de otro contenido de vídeo, ¿no? Puede aparecer delante, durante o después del vídeo, y se puede saltar a los 5 primeros segundos, ¿no? El usuario tiene la posibilidad de saltarlo durante estos 5 primeros segundos. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Pues hombre, que consigamos captar la atención del espectador durante estos primeros 5 segundos, porque si no conseguimos captar su atención durante estos primeros 5 segundos, todo lo que venga detrás no tiene sentido, ¿no? Yo me encuentro en muchas ocasiones con vídeos que están súper currados, o sea, que dices, ostras, están muy bien hechos, pero claro, no estás teniendo en cuenta la parte inicial del vídeo, estos primeros 5 segundos que son clave. Y por muy currado que tengas el vídeo, si tú no eres capaz de captar la atención del espectador durante estos 5 primeros segundos, es que este pedazo de vídeo no lo va a ver nadie, ¿no? No se van a quedar a verlo. Entonces aquí hay un tema que en la mayoría de las veces no se tiene en cuenta y que es fundamental, y es el arco argumental, ¿no? Y esto tú también lo conoces muy bien, Fernando. Digamos que el arco argumental hay varios tipos, ¿no? Ahí está el arco argumental para un anuncio de televisión, que al final pues da igual cómo empiece el vídeo, da igual cómo termine, ¿no? Si empieza más agresivo, si empieza más intenso, porque al final la gente lo va a ver sí o sí, no tiene la posibilidad, sí que puedes cambiar de canal o demás, pero normalmente esto no ocurre y la gente ve el vídeo, ¿no? En cambio, el arco argumental de un anuncio de YouTube tiene que ser totalmente diferente, o sea, tienes que empezar el vídeo con intensidad, con acción, ¿no? Con agresividad, con, ostras, que obligues al espectador a no saltar el vídeo y a querer ver más, ¿no? Y esta es una de las cosas que al final, cuando se aplican, mejoras tasas de visualización, tasas de interacción y demás, ¿eh? Y después, y voy a decir algo que lo aprendí de ti, ¿vale, Fernando? Si me lo permites, que me pareció, bueno, esto a través de LinkedIn, que hemos tenido mucha interacción, y me dijiste algo que, ostras, tiene mucho sentido, y no solo tiene sentido, sino que lo he aplicado por habértelo escuchado y realmente tiene su efectividad. Y es el hecho de incluir una pregunta, ¿no? Para descalificar un poco, ¿no? Una pregunta que vaya enfocada a tu público objetivo para que cuando la lean, si realmente has dado con la tecla a nivel segmentación y la está viendo tu público objetivo, esta persona va a leer la pregunta, se va a sentir identificada y se va a quedar a ver el vídeo. Pero también puede hacer el efecto contrario, y es que si no hemos acertado con la segmentación y esa pregunta la está viendo una persona que no es nuestro público objetivo, la va a leer y va a decir, esto a mí no me interesa, ¿no? Y va a saltar el vídeo. Pero eso es lo que nos interesa, que si pagamos visualizaciones sea de nuestro público objetivo o de público que al menos tiene una alta probabilidad de que nos compre, ¿no? Y me pareció muy curioso y además me has hecho esta pregunta y creo que era el mejor momento para encajarla. Sí, no, es genial porque esa es la posibilidad que nos da el tipo de anuncio TrueView Stream, ¿no? El hecho no solo de llegar y poder enganchar a un usuario con el contenido, pero que también podemos hacer que un usuario que no es el ideal también se vaya, ¿no? Que yo creo que hay que intentar hacer las dos cosas, ¿no? Si no eres mi cliente potencial, puedes saltar el anuncio, y si eres mi cliente potencial, puedes verlo, ¿no? Si podemos hacer eso, es fantástico.
Claro, y solo con el hecho de poner esta pregunta, tal y como me dijiste, ya provocas esto, ¿no? Y luego una cosa que creo que es importante que la tengamos todos en órbita, y es que en el formato in-stream, que es el que se suele utilizar en periodos o estrategias de lanzamiento, tienes la opción de que tu anuncio se pueda saltar o no, ¿no? Es decir, están los saltables, que son los que hemos hablado hasta ahora, que se pueden saltar pasados 5 segundos, pero luego están los no saltables, que obligas al espectador a verlos sí o sí, ¿no? Entonces, claro, cuando te pones a valorar cuál es la mejor opción, en muchas ocasiones la gente me dice, o los clientes, la gran parte de las veces me dicen, ostras, pues hombre, si podemos elegir, ¿por qué le vamos a dar la opción de que salten el vídeo pudiendo hacer que se lo traguen entero, ¿no? Y a priori pues puede parecer que esto tenga sentido. Dices, no, pues mira, más vale que sea así, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que vamos a pagar por visualización, ¿qué interesa más? ¿Pagar una visualización de una persona que ha tenido que ver el vídeo porque no le ha quedado más remedio? ¿O pagar una visualización de una persona que, ostras, que le ha interesado tu contenido, que ha decidido verlo y pues hombre, te pones a pensar y quizás la visualización de mayor calidad es la que se genera a través de un anuncio no saltable? Y a nivel de remarketing, pues ¿cuándo va a ser más efectivo un remarketing? Si lo aplicas sobre visualizaciones de gente que ha tenido que ver el vídeo sí o sí, o sobre visualizaciones de gente que ha decidido proactivamente ver el vídeo. Pues evidentemente la segunda opción, ¿no? Así que quería mencionar esto porque me lo encuentro a menudo y pues puede suponer, el hecho de decidir si un formato u otro es el más indicado, puede suponer el performance de tu campaña, ¿no? Y es importante que lo tengamos en órbita. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Los 10 primeros segundos, ¿vale? Son fundamentales en InStream. Eso ahí es donde tienes que captar la atención, ¿vale? Para que el usuario decida seguir viendo el vídeo. Bueno, ¿y tú qué opinas? Ya vamos a terminar, hemos hablado un montón de cosas, pero ¿tú qué opinas, por ejemplo, ya que estamos hablando de los vídeos, que sería, por ejemplo, una buena duración, ¿vale? Porque ahí también hay gente que pregunta, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto tiene que durar un vídeo? Un InStream, ¿cuánto debería durar? ¿Cuánto opinas tú que debería de ser una duración más o menos interesante para un TrueView InStream? Pues para un InStream creo, o al menos yo recomiendo, que no supere los 35 segundos. Pero que si podemos transmitir el mensaje que queremos en 20 o 25, mejor. O sea, al final lo que queremos también es conseguir tasas de permanencia altas. Y, por ejemplo, que la gente vea un 75% del vídeo, ¿no? Pues claro, siempre va a ser más fácil que se produzca esto cuando el vídeo dura 20 segundos que si el vídeo dura un minuto, ¿no? O sea, un minuto, ¿quién va a ver 75% de un vídeo de un minuto? Te tiene que estar gustando mucho ese contenido y eso normalmente lo ocurre porque le estás interrumpiendo, ¿no? El espectador quiere ver otro contenido y tú, ¡pum!, le muestras el anuncio. No van a ver un minuto. Entonces, en relación a tu pregunta, mi recomendación es que no supere los 35 segundos, pero que si pueden ser 25 o 30, casi que mejor, casi que mejor. Qué bien, hoy pues muy interesante lo que has dicho, ¿eh? Sí, para tener en cuenta un poco, sí, me gusta lo que acabas de decir. Claro, cuanto más cortito sea el vídeo, evidentemente la gente lo va a ver entero, nuestras métricas van a mejorar en todo, la verdad es que es muy, muy interesante. Genial, pues muchísimas gracias, Xavi, por todo lo que nos has contado. Nos has contado un montón de cosas, ¿eh? La verdad es que hemos hablado de un montón de cosas. Bueno, para que la gente te pueda encontrar, ¿vale? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo pueden contactar contigo? Pues bueno, en primer lugar, a mis perfiles personales, Instagram, que es mi nombre y mi apellido, Xavi Esqueriguela en este caso, no lleva la diéresis. En LinkedIn también soy muy activo, ya lo sabes tú, siempre aportando contenido relacionado con YouTube. Y luego, bueno, con las redes sociales de mi agencia, que es una agencia que está totalmente enfocada a YouTube Ads, a pesar de que complementamos las estrategias con otros canales y demás, pero el centro de la estrategia siempre es YouTube Ads, y que es Ads and Roll. Y Ads and Roll, pues bueno, también en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en todas estas plataformas. Genial, de todas maneras voy a poner aquí tus datos, ¿vale? Voy a poner aquí tu web para que la gente la vea, la chequee y bueno, que puedan contactar contigo. Ha sido un placer tenerte hoy aquí conmigo y hablando sobre YouTube Ads, que me encanta, y sobre lanzamientos, que yo creo que cada vez más vamos a ver muchísima más gente pasándose de una plataforma a otra y empezando a testear los lanzamientos en YouTube, porque la verdad que funcionan bastante bien.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que también esta tendencia se va a producir. Cada vez vamos a ver más anunciantes en YouTube, más gente que pivota presupuesto de Facebook a YouTube y está muy bien que sea así. Al final tenemos que conseguir resultados para que la gente quiera seguir invirtiendo. Así que el placer ha sido mío, Fernando, ha sido un placer. He estado un rato súper a gusto contigo y nada, espero que no sea la última, que haya muchísimas más entrevistas de este tipo. Igualmente, yo espero que pronto grabemos otra dando todavía más datos. Así que bueno, un placer, Xavi, hablamos tú y yo pronto y para todos vosotros, bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis un muy buen día. Chao.